Bien, iniciamos. En este caso, como ven ustedes acá, vamos nosotros a ver ya a qué se refiere la monarquía del siglo XVII. Vamos a continuar con ella, pero en este caso hablaremos de Inglaterra. En referencia a Inglaterra tenemos a este no como un proceso de monarquía absolutista como se presentó anteriormente, sino más bien como una monarquía eh, controlada por el Senado. Y luego también vamos a ver un proceso de república, que va a surgir la república llamada Commonwealth o República de Cromwell, que es la única república que ha existido en Inglaterra y que solo duró 11 años. Entonces, empecemos con esta historia. A ver, alrededor de ese siglo, el siglo XVII, teníamos nosotros anteriormente a la reina Isabel I, quien había gobernado un promedio de 50 años en ese tiempo en Inglaterra. Ella había implantado el anglicanismo en ese tiempo. Y además, habíamos conocido que había tenido conflictos con su prima llamada María I, de reina de Escocia. Esta prima había tenido un hijo. Ella se le acusó en realidad de haber matado a su esposo, al padre de Jacobo. Pero ella fue ejecutada después porque tenía no una enemistad, sino más bien era católica, diferente al anglicanismo que tenía Isabel, y además tenía como que una trama, estaba tramando algo contra la reina para que ella se convierta en la única heredera. Bien, muerta ella, Isabel crió a su hijo llamado Jacobo I con unos tutores en el cual eran pero muy disciplinados, que hicieron que él se convirtiera en una persona muy cerrada. Jacobo había tenido el poder de convertirse en rey de Escocia a los 4 años cuando murió su mamá, y luego en 1603 tomó el mando de toda Inglaterra, todo el imperio de Inglaterra, tanto Escocia, Inglaterra e Irlanda, donde fue muy querido más en Escocia por ser el rey, porque fue rey de ahí, más que en Inglaterra. Ya tenía que ir a Londres a convertirse en monarca. Pero también vemos que él había gobernado de una manera muy inteligente para no tener conflictos con los llamados puritanos, quienes eran los que estaban en el Senado en gran parte. Los puritanos vienen a ser las creencias de la élite religiosa más radical del anglicanismo. Cuestión de que él era muy religioso por sus enseñanzas que tuvo respecto al anglicanismo, pero era odiado porque su mamá alguna vez logró ser la reina católica de Escocia. Pero bueno, supo manejar esto, trató de manejar a los puritanos en el aspecto político, como también las diferentes revueltas que ellos originaron en Londres, y además se había casado, ¿ya? Y que sus hijos, el segundo llamado Carlos, tenía problemas de salud por el cual pensaba que no se iba a vivir. Él sí vivió más adelante y se convirtió en rey de Gales. De acuerdo a eso, Jacobo tenía la dicha de conservar una salud estable, pero que después se fue desmoronando. Él puso fin a la guerra con España, ya que en este caso los españoles fueron derrotados por la reina Isabel cuando hubo la guerra esta de los católicos con los anglicanos, en las cuales fue derrotada la Armada Invencible de España. Y además también porque la reina Isabel no había aceptado el casamiento o el matrimonio que le estaba pidiendo Felipe II. Bien, entonces Jacobo los derrota, puso fin a esta guerra, pero no tenía todavía este tacto de relación, de buena relación con el parlamento, pero que lo supo manejar más o menos bien. Cuando llega al cargo su hijo rey,
Carlos I, quien es en realidad su segundo hijo, quizás tenía problemas de salud, se pensaba que no iba a durar. Él fue el que tomó el mando porque su primer hijo de Jacobo falleció, tan solo tenía 12 años. Bien, pero Carlos supo manejar esta idea de la, de lo que se refiere a los pensamientos de los puritanos, como a la vez de lo que se pensaba que él no iba a durar mucho por el tema de su salud. Pero sí lo hizo. En realidad se le conoce como el rey con el que se origina la guerra civil contra los puritanos, o en este caso contra Cromwell, donde había una guerra entre el absolutismo, porque él quería implantar ese absolutismo que había hecho Luis XVII, y también eh, esta guerra que estaba en contra el Parlamento, porque el Parlamento era en realidad el Senado, y no le gustaba que el Senado pudiera manejar todo eso. Todo inicia en el año 1628, cuando él llama al Senado y lo convoca, pero el Senado le pedía algo, le pedía derechos, porque la primera Carta Magna que se firmó en realidad en el siglo XIII evocaba que las prioridades del civil era primordial, y sobre todo si es que había impuestos, el rey tenía que primero aconsejar o pedir consejos a este Senado. Entonces este Parlamento era en este caso llamado o convocado porque el rey iba a pedir consejos para poder pedir dinero y así terminar con la revuelta de Escocia. Su padre era muy querido en Escocia, pero él no tanto. Entonces, el control de las finanzas y el ejército era lo que pedía el Parlamento también, y a la vez una convocatoria regular de los comunes, o sea, de su Parlamento, de ese Parlamento donde estaban los puritanos, que no sea solo de vez en cuando el rey lo requería, sino más bien que sea porque se diera cada fin de mes, por ejemplo, es decir, algo más seguro, más regular. Él no quiso, lo desconvocó, lo disolvió en este caso y cerró el Parlamento hasta que en el año 1640, por este conflicto que tuvo todavía con los escoceses, tuvo que ceder parte de su poder monárquico al Parlamento. Entonces toma el control del Parlamento y bueno, él tuvo facilidad para poder invertir el dinero en lo que se refiere a la Revolución Escocesa. Esta rebelión escocesa puso fin y él inició, Carlos I, la Guerra Civil Inglesa, donde estuvo en contra de esta burguesía que tomaba el poder a través del Parlamento. Básicamente, mayoritariamente eran los puritanos. Entonces, vemos que acá se funden tres etapas. La primera etapa se desarrolla los mayores conflictos entre los realistas, que vienen a ser la parte de los monárquicos, contra los parlamentaristas, el ejército que estaba a cargo del parlamento, cuyo líder era Cromwell, Oliver Cromwell. Vemos en rojo en la parte de la izquierda los realistas y en verde los parlamentaristas. Inicia acá y acá inicia, luego acá, después sigue este y por último este, donde son derrotados los absolutistas realistas. Terminado esto, vemos en la segunda etapa que el rey huye a Escocia, pero en Escocia no lo querían mucho. En Escocia luego es entregado por estos mismos pobladores a Oliver Cromwell, quien estaba a cargo no solo del ejército, sino también de todo lo que es el parlamentario. Él era un hombre puritano, en este caso, muy religioso de la clase media. En 1647 es arrestado, ejecutado en 1649. Por orden de Cromwell y por ser él el que fue rey, se le dice que mandó a coser la cabeza para que fuera enterrado por sus familiares, después de haber estado colgado unos meses en la misma plaza de Inglaterra, Londres. La tercera etapa ya es la gran resistencia última que quedaba de los realistas, destruirla totalmente. Y ahí es donde se generó la República, año 1649, que duró 11 años hasta 1660. Esta república estuvo a cargo en primer lugar ya por Cromwell durante unos 3 años, o hasta máximo 4, en los cuales se tuvo
que terminar con la guerra, originada esta guerra civil contra los absolutistas, para finalizarla. Luego lo que se tuvo era eh, ejercer un protectorado donde este señor Oliver Cromwell tomaba el poder, llamada la República de las Comunidades Inglesas, o más conocida como el Commonwealth, ¿ya? Fue Oliver Cromwell el que deshizo y terminó a los últimos resistencia realista, y en 1400, perdón, en 1653 él toma el mando de este protectorado. En este protectorado, Oliver Cromwell hace diferentes cambios. Uno es el cambio militar y político, y genera de que el partido Whig y el partido Tories, que eran los conservadores, y los Whigs, que eran los liberales, donde él estaba, se juntaran y unificaran para formar un solo parlamento cuyo líder era Oliver Cromwell. Este protectorado, él también lo que hizo fue darle prioridad a este Senado para que el Senado se juntara, de una forma regular. Luego buscó restaurar la monarquía parlamentaria. Las personas bueno, que estaban a cargo en el año 1658, porque Oliver Cromwell había fallecido en ese tiempo a una muerte llamada la malaria. Entonces, los senadores, ya que su hijo no podía comandar muy bien y regir bien como él lo hizo, mandan a llamar a Carlos II, que era en realidad el hijo de Carlos I, ¿ya? Toma el poder Carlos II y lamentablemente, bueno, él gobierna, pero quiere tener la intención de que el absolutismo se priorice más que el parlamentarista, pero no puede, y solo surgen estos derechos que él tiene que ser, de que él tiene que por obligación aceptar los derechos de civil y los derechos del parlamento. Su hermano Jacobo II es un poco más rivalista con este parlamentario, además porque es católico, entonces intenta restaurar el absolutismo y retorna al catolicismo. Hay un gran conflicto con este tema. Cuando él está gobernando, se conoce que su hija, llamada María II, está casada con Guillermo de Orange, Guillermo III de Inglaterra. Guillermo de Orange es rey de Países Bajos. Es llamado, y en 3 años de gobierno Jacobo trata de huir, y se da cuenta que está en este conflicto inmerso de la invasión de su hija con su yerno. Cuando llegan a Londres, él huye hacia Gales, huye y deja abandonada Londres. Por eso se llama la Revolución Gloriosa. ¿Por qué? Porque no hay ningún muerto, no hay ningún atentado, ningún conflicto, ninguna guerra. Por eso se llama Revolución Gloriosa, porque no hay, a pesar de que las tropas van a la guerra, ninguna persona perjudicada. Llega con su ejército, Guillermo se convierte en rey junto con su esposa, firman la Declaración de Derechos que quería este Parlamento, controla el Parlamento del Ejército de Finanzas, y controla el Parlamento sobre los actos del rey. El Parlamento tiene poder sobre los actos del rey, del Ejército y las finanzas. Estos gobiernan hasta 1702. Esto nace por la simple idea liberal llamada así del pensamiento de John Locke, quien era en realidad un teórico que decía que todo hombre debe ser liberal y no expuesto a mandatos absolutistas, es decir, que todo hombre tiene en sí un contrato, pero no con otro, sino consigo mismo, en el cual el individuo tiene propuesto de proteger y decidir qué es lo que más esté de acuerdo con esta persona. Entonces, esto sistematizó para que el Parlamento surgiera y que se diera el tema del poder de este parlamento sobre el rey, donde el rey reinaba, pero no gobernaba. Ahí termina entonces la ideología y el tema de esta única república que existió en Inglaterra. Bien, conmigo hasta la próxima, chicos. Nos vemos.